En este caso acá ya hice tejiendo de forma regular en espiral mi anillo mágico de 6 y aumentos progresivos, y ahora vamos a bordar la parte de aquí de la boquita de nuestro osito. Entonces, para eso con hilo negro lo que vamos a hacer es hacer un nudo, y ahora vamos a ubicar 2 carreras. Ingresamos a la mitad de uno de los aumentos, nos vamos 2 puntos al lado, que sería también a la mitad de 2 aumentos. Ingreso aquí y ahora nos vamos a ir al inicio, que fue nuestro anillo. Miren, acá se ve un pequeño circulito en el inicio, ese es cuando empezamos a tejer el anillo, y vamos a salir de esta manera. Agarramos con una puntada, miren, nos fuimos de aquí 2 puntos a la derecha, es como si nos hubiéramos ido en horizontal, también pueden hacer eso, y salen por el anillo mágico de inicio. Entonces simplemente ahora van a jalar la sección que habían hecho, y así les debe de quedar como una V. Ahora se van a la mitad de esos puntos, que sería dejando uno, así, y van a salir 2 carreras después del anillo mágico. Si aquí está mi anillo, cuento 2 carreras más, y ahí es donde salimos. Entonces nos debe de quedar esta forma, y ahora por la parte de aquí atrás solamente realizamos nudos para asegurar. De esta manera hacemos nuestros nudos y cortamos. En este caso la boca va a la altura donde termina mi ojo, que sería la carrera número 19 aproximadamente, y lo vamos a ubicar en el centro. Ok, en mi caso yo creo que ahí es mi centro. Voy a agarrarlo con algunos alfileres, esto de aquí es opcional. Y una vez ya está ubicado donde ustedes desean, vamos a empezar a coser. Para ver el tema de las costuras, miren, primero, como aquí hemos cerrado con el punto deslizado, vamos a irnos al siguiente punto para poder jalar. Ven que ahí ya le da la forma redonda a esta sección. Y ahora para coser, ¿cómo vamos a hacer? Miren, ingresamos en uno de los puntos, salimos en el siguiente, ahí estoy agarrando un punto, jalamos y vamos a agarrar las 2 hebras de nuestra pieza. Nuevamente, ahora aquí vamos a retroceder un punto y salimos 2 adelante. Solamente avancé uno en la primera costura que realicé. Aquí recogí mis puntos, retrocedo 1 y avanzo luego 2. Jalamos y ahora nuevamente agarramos nuestras 2 hebras
retrocedemos un punto y avanzamos 2. Jalamos, otra vez agarro el siguiente punto, en este caso, que sería el de ahí, retrocedemos un punto y avanzamos 2. De esta manera. Nuevamente agarro las hebras de mi hocico, retrocedo un punto y avanzamos 2. Obviamente siguiendo la forma de la pieza que estamos cosiendo. Nuevamente agarro mis 2 hebritas de la pieza, retrocedemos un punto, avanzamos 2. Agarro 2 puntos de mi pieza, retrocedo 1 en la pieza que estamos cosiendo y avanzo 2. Otra vez agarro por completo el punto de mi pieza, retrocedo 1 donde estoy realizando la costura y avanzo 2. Así. Listo. Entonces así van a continuar cosiendo hasta culminar y regreso para hacer la costura de orejas. Listo, ahora qué hacer cuando terminamos. Simplemente escondemos nuestro hilo y salimos por abajo. Ahora, si lo dejan así, no está seguro porque se puede desarmar. Entonces, aquí van a dejar todos los hilos que ustedes usen de las diferentes costuras y al finalizar hacen un nudo, un solo nudo con todos los hilos. Ahí ya he cosido mi hocico, entonces retiro mis alfileres y ahora vamos con la costura de estas piezas, como sería el caso de las orejas. En el caso de las orejas, para este osito va ubicada de mi anillo una carrera más, que sería a esta altura. Ok, y miren, mi anillo una más hacia atrás, en el patrón va a decir 2 carreras atrás del anillo, porque acá tenemos el agujero de nuestro anillo. Contamos 1 y 2. Entonces, a esta altura y vuelta número 5, cada una de estas filitas que se ven aquí son las vueltas. Entonces, contamos 2, 4, 5. Aquí es donde va a ir la primera costura de mi oreja. ¿Cómo vamos a hacer para coser? Una vez ya tenemos ubicada, que sería 2, 4, 5 aquí más o menos, vamos a hacer el mismo proceso que la costura del hocico. Un punto jalamos. En este caso, ahí agarrábamos un punto, así, su hebra delantera y trasera. En este caso vamos a ir cerrando la pieza para no realizar una doble costura y no nos quede muy grueso. Simplemente agarran un punto, miren, agarran un punto y se van al frente para agarrar otro punto más. Entonces, eso va a hacer que se cierre la pieza y repetimos el proceso de costura como hicimos en el hocico. Entonces, retrocedo un punto, avanzo 2, jalamos y nuevamente agarro un punto, me voy al frente, agarro un punto, me voy al frente y ahí ya estoy cerrando la pieza a la vez que estoy cosiendo. Eso es cuando tenemos orejas o una pieza que está abierta y no se
ha cerrado con puntos deslizados, puntos bajos. Así es para coser en el caso que requiera el tejido. Nuevamente, retrocedo un punto y avanzamos 2. Así. Agarramos un punto, agarramos el punto de al frente, ajustamos y retrocedemos un punto, avanzamos 2 y continuamos cosiendo. Al finalizar, solamente salimos por abajo y hacemos el mismo proceso con la otra oreja. Ahora, ¿qué pueden hacer si, digamos, acá no hay una salida? Para asegurar su costura, lo que hacen es dirigirse a cualquier punto una vez que ya terminaron de coser. Salen por cualquier lado, así, y van a rodear el punto. Entonces, en este caso voy a hacer mis 2 nudos. Miren, rodeo uno de los puntos y hago mi nudo. Nuevamente, rodeo un punto, hago mi nudo y escondemos. Como en este caso yo sí hice mi nudo, miren que ahí ya no se nota. Acomodamos con la aguja. Y como ahí sí hemos hecho nudo, podemos cortar. Recuerden que eso es cuando han asegurado con un nudo su pieza. Acá no está seguro. Entonces voy a realizar mi segunda costura de la otra orejita, tal cual les expliqué aquí. Y ahorita regreso. Y ahora con estos nudos, en todo caso si son 6, 8, no importa, van a realizar su nudo lo más ajustado posible y si quieren hacen 2, 3, cortan el excedente y esconden sus hilos como si fueran parte del relleno. Ok, entonces ahí ya tenemos la cabeza armada. Ahora con un palillo chino yo les recomiendo de madera para que puedan hacer un agujero en el centro, en este caso para que ingrese la brocheta. Para lo que es las flores, siempre vamos a usar ya sea brochetas, paliglobos o alambre, que va a servir como tallo de las flores. Entonces, ahora, ¿cómo hacer el forrado? Pero antes, ok, miren, lo que van a hacer es, insertan su hilo en una aguja. Yo siempre suelo usar punta roma. Y lo que van a hacer es, miren, les había explicado ya de la hebra delantera y la hebra trasera, ¿no? Entonces, para las disminuciones habíamos agarrado solamente hebra delantera, que es la de aquí. Ahora, para cerrar los anillos, también solamente vamos a recoger la hebra delantera para poder ajustar. Miren, agarran la hebra de adelante o de la mitad, miren, la parte de adelante, solo esta mitad, de afuera hacia adentro. Aquí voy 1, en este caso son 12 puntos. En el siguiente, de afuera hacia dentro, también hebra delantera, ahí vamos 2. De afuera hacia dentro, 3. De afuera hacia adentro, solo agarrando la hebra delantera. Y así van a continuar. Mi mitad delantera, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro,
de afuera hacia dentro. De esta forma voy a continuar hasta hacer ese proceso en mis 12 puntos en el caso de este osito. Entonces, miren, ahora esto va a servir, por ejemplo, no lo quiero realizar ahorita por lo que aún tengo que introducir el palillo, ¿ya? Pero si ustedes lo ajustan, miren cómo se va cerrando. Miren, ven, se va a ir cerrando. Aquí yo voy a tratar de abrirlo un poco para poder introducir mi palillo. Bueno chicos, capaz el de aquí, este video esté un poco oscuro, ya que estoy usando la conexión para la silicona. Bueno, para el forrado de lo que va a ser el tallo, vamos a necesitar nuestro hilo, un palo de brocheta grueso, un paliglobo, lo que ustedes tengan a la mano, y su pistola de silicona caliente. Entonces, para forrar vamos a echar un poquito de silicona en la parte superior y miren, lo que vamos a hacer es colocamos el hilito ahí, nuevamente colocan un poco de silicona y vamos a empezar a enrollar el costadito con mucho cuidado de quemarse como yo. Van a empezar a dar la vueltita de esta forma, así. Yo uso silicona caliente porque seca más rápido. Si ustedes quieren usarla fría, también está bien. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado y paciencia. Y ahora vamos a continuar dando las vueltitas. Así. Y ahora lo que voy a hacer, este de aquí es la parte derecha, ven que es donde se nota más el punto. Esta parte que está media borrosa es el revés. Entonces la parte derecha va a ir hacia afuera de la flor. La vamos a agarrar brevemente. Echamos nuestra silicona y sin que se seque vamos a ir dando vueltas. Hay que hacerlo muy rápido porque se seca. Ok. Así, con mucho cuidado. Ahí he dado como unas 4 vueltitas. Si ya se me secó la silicona, lo puedo retirar. Ese pedacito. Y vamos a echar un poco de silicona al inicio de la hoja. Lo pegamos de esta manera que vaya hacia afuera. Ahí. Y ahí vamos a insertar la segunda hoja. La parte del derecho hacia afuera y como abrazando la hoja que ya pegamos, vamos a echar nuevamente silicona. Tenemos que dar la vuelta con muchísimo cuidado. Así. Cuidado que se quemen.
Traten de ir lo más pegado que puedan. Ok, así. De esta manera. Ya. Y así. Igual aquí. Echamos un poquito de silicona al inicio. Y hacemos como si estuviera abrazando la otra hojita. Que quede así abiertito. Ahora simplemente continuamos enrollando como veníamos haciendo. Hay que tener mucho cuidado de no manchar tanto. Así y damos las vueltitas. Así. Ok. Entonces, ahora como aquí ya terminé, voy a ir dando la vueltita hasta cubrir todo mi palillo. Y listo. Ya cuando estamos al finalizar, volvemos a echar un poquito de silicona. Ok. Así hasta cubrir nuestra pieza. Cortamos y para que este quede seguro lo que yo hago es echarle un poquito más de silicona y como encapsular la punta de abajo. Y ahí ya tenemos el tallo. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a echar un poco de silicona al borde donde empezamos y lo introducimos en nuestro osito. Ahora, como nuestro anillo ya estaba solamente para ajustar, jalamos y miren la magia. Lo que les había mencionado. Al cerrar el anillo mágico ya queda pegado a nuestro tallo. Si quieren, aquí también le pueden echar un poquito de silicona, preferentemente para que no se salga. Yo me olvidé, así que lo voy a abrir un poquito y vuelvo a ajustar de esa manera. Ahora, como les enseñé, nos vamos hacia arriba o cualquier punto. Jalamos y hacemos nuestro doble nudo. Aquí voy 1,
2, escondemos y ahí ya tenemos nuestro osito. Ahora, el relleno aquí simplemente lo jalan o lo esconden con su aguja y ya tendríamos, cortamos los hilitos que puedan haber y ya tendríamos nuestro osito. Bueno chicos, espero que les haya gustado este proyecto y vamos a continuar con el siguiente módulo. Chao chicos.